بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Estimados hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos vosotros. Bienvenidos una vez más a este programa, a este seminario, a este curso, a este humilde curso titulado Luceros para el Corazón, un curso que pretende ablandar el corazón, acercarlo a Allah Azza wa Jal, para que estemos cerca de aquellos que Allah Subhanahu wa Ta'ala ama y sobre todo para que estemos cerca de la complacencia de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Estamos dividiendo este seminario en diferentes bloques temáticos y en este último bloque que hemos estado hablando y que hoy culminamos inshallah es la misericordia del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Por un sinfín de razones hemos estado y hemos decidido hablar del profeta alayhi salatu salam y hemos decidido tocar una parte importante de la vida del profeta alayhi salatu salam que nos va a beneficiar mucho para el tratamiento con la humanidad, que es la misericordia del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y de este bloque temático tenemos diferentes subbloques temáticos, diferentes apartados dentro de la misericordia del profeta alayhi salatu salam. Hemos estado hablando de la misericordia que el profeta alayhi salatu salam profesó, llevó a cabo con los sahaba, también con los enemigos del Islam, también con los que no son musulmanes, también el último creo que estuvimos hablando de cómo era el profeta alayhi salatu salam misericordioso con aquellos que eran ignorantes, que no tenían conocimiento, y hoy inshallah entramos de lleno en una parte muy querida para mí, que es la misericordia del profeta Muhammad alayhi salatu salam con los animales e incluso con las cosas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Fijaros en este hadith. Este es el hadith del mimbar, se llama, o hadith conocido como el hadith del mimbar. Es un hadith transmitido por el imam Bukhari. Ya sabéis que siempre os traigo la procedencia o la fuente del hadith. Hadith transmitido por el imam Bukhari y narrado por Jabir ibn Abdullah radiyallahu an. El profeta Muhammad alayhi salatu salam se encontraba en la mezquita y él siempre que hacía la khutbah lo hacía sobre un tronco de madera, un trozo de un tronco de un árbol, se subía una especie de escalón y daba la khutbah. A alguien, de hecho a una mujer, una sahabía, se le ocurrió una vez que deberían hacer algo más bonito, más estético para que el profeta alayhi salatu salam pudiera dar la khutbah. Así que le construyeron lo que hoy conocemos como el mimbar de las mezquitas. El profeta Muhammad alayhi salatu salam le gustó, se subió y empezó a dar su primera khutbah sobre un mimbar. Y mientras estaba, y prestad atención hermanos porque esto es muy emotivo y voy a contar historias que más de uno puede decir esto de dónde lo ha sacado o esto de qué película ha sacado. Wallahi que son hadith auténticos, wallahi que son hadith verídicos. Mientras estaba el profeta alayhi salatu salam dando la khutbah, escucharon a un niño llorar, escucharon el sollozo de un niño, de un bebé llorando, y todos buscaban quién ha traído a su bebé que está llorando en mitad de la khutbah. Se pusieron a buscar, fueron al foco de donde salía el sonido y todos observaron que el que estaba llorando era el tronco sobre el que subía el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Un tronco de madera lloraba. El profeta Muhammad alayhi salatu salam se bajó del mimbar, fue a hablar con ese trozo de madera. Ese tronco sentía pena, porque ya el profeta alayhi salatu salam no se subía encima de él. El profeta Muhammad alayhi salatu salam se subía encima del mimbar para hacer la khutbah y él ya no sentía ese apego, ese amor, ese acercamiento de los pies del profeta alayhi salatu salam posándose sobre él, por eso lloraba. Es un hadith auténtico, es un sahih Bukhari rahimahullah. Y después el profeta alayhi salatu salam habló con ese tronco, habló con una cosa. Fijaros la misericordia incluso para con las cosas. Y le calmó, le consoló y decidió coger ese trozo de madera y ponerlo debajo del mimbar para que por lo menos pudiera estar cerca del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El mismo Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nos cuenta otro hadith que está transmitido en este caso en Sahih Muslim por el imam Muslim rahimahullah en su Sahih, donde dijo: recuerdo unas piedras. El profeta alayhi salatu salam nos habla de unas piedras que le saludaban, unas piedras que hacían tasbih, unas piedras en la calle que saludaban al profeta Muhammad, que le hablaban al profeta Muhammad alayhi salatu salam antes del wahi, antes de la revelación y ahora.
Las piedras saludaban al profeta sallallahu alaihi wasallam. Fijaros la misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam para con las cosas. Y con los animales, ¿era misericordioso el profeta alaihi salatu salam con los animales? Allahu Akbar. Una vez el profeta Muhammad alaihi salatu salam iba caminando. Este hadith es un hadith que narra Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far radiyallahu an, es un hadith sahih que nos transmite el imam Abu Daud. El hadith en el que el profeta alayhi salatu salam iba caminando y escuchó a un camello. Escuchó un camello que se lamentaba, un camello que lloraba. Subhanallah. Cuando entró en una finca, vio que había un camello, lloraba y tenía lágrimas. Subhanallah, tenía lágrimas el camello. Y fue a él, le consoló, le abrazó al camello. Los sahaba lo veían y habló con el camello. Nadie sabía qué es lo que estaba hablando. El profeta alayhi salatu salam dijo: ¿de quién es este camello? Y se levantó un joven y dijo: es mío, ya Rasulullah. Y dijo: ittaqillah, teme a Allah en todo lo que hagas. Este camello se queja de que no le das de comer y que le haces trabajar hasta que cae rendido. Los animales tienen derechos sobre ti. Los animales tienen derechos sobre nosotros. Trata bien a tu camello, porque es una amana que te ha dado Allah Azza wa Jal. Ese sahabi se arrepintió, pidió perdón y desde ese día trató bien a ese camello. Subhanallah. El siguiente hadith, la siguiente historia, el siguiente incidente lo narra un sahabi llamado Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an. Este hadith lo trae el imam Ahmad en su Sunan y en su Musnad, el Musnad del imam Ahmad, y es la historia del lobo y del cordero. Subhanallah. Había un hombre que era un pastor y tenía un rebaño de ovejas. Y observó como un lobo mordió a una de sus ovejas, uno de sus borregos, e intentaba llevárselo. El pastor vino corriendo y se lo sacó de la boca y intentó ahuyentarle. Y el lobo habló. Wallahi que el lobo habló y le dijo: teme a Allah y no me quites mi sustento. El pastor se quedó alucinado y dijo: increíble, ¿un lobo que habla? Y el lobo le dijo: ¿te parece increíble un lobo que hable? ¿Y no te parece increíble y sorprendente un hombre que ha traído una nueva religión y que está detrás de esa montaña? ¿Es verdad lo que me dices?, le dijo el pastor. Así es. Entonces el pastor le dijo: por favor, quédate cuidando mi rebaño hasta que vuelva. ¿Te quedarás? Y el lobo dijo que sí. El pastor se marchó y evidentemente encontró al profeta Muhammad alayhi salatu salam haciendo da'wah y hablando del Islam. Entonces este hombre le escuchó. Subhanallah, su corazón se quedó impregnado por el amor al profeta alayhi salatu salam, hizo la shahada: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alayhi salatu salam. Luego volvió a donde estaba ese lobo con sus corderos, con sus borregos, y le dio las gracias al lobo. Y le dijo: como regalo, quédate con este cordero y te puedes marchar. Pero cuando este hombre fue a hablar con el profeta alayhi salatu salam, le dijo: un lobo me ha hablado y me ha dicho que hay un hombre que ha traído una religión nueva, que eres tú, y he venido a escucharte, me ha gustado, tienes razón y por eso acepto el Islam. Entonces el profeta alayhi salatu salam le dijo: ven conmigo. Lo llevó a una zona alta y le dijo a todos: escuchad a este hombre lo que tiene que decir. Y este hombre repitió lo que había pasado, que ese lobo le habló como una persona. Y el profeta alayhi salatu salam dijo: verdaderamente llegará un día, el fin de los días, en el que las personas se comunicarán con los animales y los animales hablarán con las personas. Es un hadith auténtico. Esta siguiente historia a mí muchas veces me impacta tanto que me hace sentirme muy sentimental, y a veces incluso no puedo evitar que se me escape alguna que otra lágrima. Es una historia bellísima que le ocurrió al profeta Muhammad alayhi salatu salam. Es una historia que nos narra al-Hafiz Abu Naim al-Asbahani, y ese es el transmisor, al-Hafiz Abu Naim al-Asbahani, y lo narra Ummu Salama radiyallahu anha. Y además, para ver su veracidad, esta historia la ha transmitido también el imam Ibn Kathir rahimahullah en su tafsir. Es la historia en la que ocurrió al profeta sallallahu alayhi wa sallam. El profeta alayhi salatu salam iba caminando y de repente escucha: Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, oh mensajero de Allah, oh mensajero de Allah, una voz fina. Entonces el profeta alayhi salatu salam se adentró en un camino buscando de dónde venía la voz, hasta que vio que era una gacela, un animal parecido a los ciervos. Y era la gacela la que llamaba al profeta alayhi salatu salam con voz humana. Y entonces el profeta alayhi salatu salam se acercó a ella y vio que tenía una trampa que le había pillado una de las piernas,
un cepo creo que se llaman, y le había pillado las piernas. El profeta le preguntó, ¿qué te ocurre? Y esa gacela dijo, tengo 2 crías, quiero dar de mamar a mis 2 crías y si no voy van a morir. Por favor, ayúdame para marcharme. El profeta le dijo, ¿cómo es eso? Y le dijo, por favor, te pido que me dejes ir a dar de mamar, a dar de comer a mis 2 crías que acaban de nacer y no puedo ir. Aquí moriré yo y morirán ellas. Te juro por Allah, por aquel que te ha mandado, que volveré. Le preguntó el profeta, alayhi salatu salam, ¿me das tu palabra de eso? ¿Seguro de esto? Y dijo ella, que Allah me torture. Una gacela, hermanos y hermanas, estamos hablando de un animal. Dijo que Allah me torture si no cumplo mi palabra. El profeta, alayhi salatu salam, le quitó la trampa, se marchó. Fue a dar de mamar a sus crías y al cabo de un rato volvió. El profeta, alayhi salatu salam, estaba metiendo su pie en el mismo sitio porque es justo y la justicia es así. Y en ese momento se levanta el pastor, un pastor que había ahí, que era el que había puesto la trampa para pillar a la gacela, y cuando vio al profeta, alayhi salatu salam, dijo, wa abi anta wa ummi ya Rasulallah, wa abi anta ya ummi ya Rasulallah, que mi madre y que mi padre sean tu rescate, oh mensajero de Allah. ¿La quieres? ¿La quieres? Y el profeta, alayhi salatu salam, dijo, ¿es tuya? Y dijo, sí. Dice, sí, la quiero. Y entonces el pastor le dijo, ¿es tuya, oh mensajero de Allah? Entonces el profeta, alayhi salatu salam, dijo, la libero por la causa de Allah. Le dijo, gacela, márchate y vete con tu familia. Y cuenta el hadith, cuenta la historia, que mientras la gacela iba brincando, miraba hacia atrás e iba haciendo la shahada. La gacela iba diciendo, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Otra historia que nos cuenta el imam al-Bayhaqi, rahimahullah, y está narrado por un sahabi llamado Abdullah ibn Mas'ud, para que veáis la misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam con los animales. El profeta alayhi salatu salam salió en una expedición con los musulmanes y vio que había un pájaro que no paraba de revolotear por encima de ellos. El profeta alayhi salatu salam paró a toda la expedición y dijo, hay un pájaro sobre nosotros que se está quejando y me está diciendo que alguno de vosotros se ha llevado a sus crías. ¿Quién de vosotros ha sido? Y un jovencito de entre ellos dijo, he sido yo, oh mensajero de Allah. Dijo, ¿por qué tienes que torturar a una madre de esa manera? Vuelve donde has cogido esas crías y déjala donde estaban. Y todos estuvieron esperando hasta que el jovencito volvió. Y el pajarito estuvo muy agradecido con el profeta alayhi salatu salam y volvió con su familia. Hadith narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu anh, hadith autentificado por el imam al-Bayhaqi rahimahullah. El profeta alayhi salatu salam tenía mucha misericordia por los animales. Así tenemos que ser nosotros. El profeta alayhi salatu salam una vez vio a 2 sahaba que estaban sobre sus camellos, sentados y estaban hablando, el uno al lado del otro. Es como cuando tú te paras en el semáforo con el coche y al lado de tu coche se para un amigo y estáis hablando mientras estáis esperando. Pues 2 sahaba se encontraron, estaban encima de sus camellos y se pusieron a hablar. El profeta alayhi salatu salam se enfadó con ellos y le dijo, temed a Allah, que los camellos no son sillas. Los camellos no son sillas y los camellos no han sido creados para utilizarlos como sillas. Si teméis a Allah, os bajaréis de los camellos, hablaréis entre vosotros y después cuando queráis utilizarlos por aquello que han sido creados, que es para el transporte, lo haréis. El profeta alayhi salatu salam de verdad que nos enseñaba cómo tratar a los animales. En una ocasión el profeta alayhi salatu salam nos dijo, cuando vayas a sacrificar al cordero o vayas a sacrificar algún animal, afila tu cuchillo. Debes hacer el ihsan incluso a la hora de sacrificar un animal. Afila tu cuchillo, afílalo bien y además intenta que no lo vea. Subhanallah. Intenta que el animal no vea que vas a sacrificarlo, esconde el cuchillo y además afílalo bien para que el corte sea bueno y no le hagas daño a la hora de matarle. Subhanallah. También nos dijo el profeta alayhi salatu salam, y recuerdo ahora que cuando vayas a sacrificar un animal no lo hagas delante de todos los animales. No lo hagas delante de otras. Por ejemplo, si tienes cuatro corderos y vas a sacrificar entre toda la familia 4 corderos el día del Eid, forma parte de la sunna que no sacrifiques a un cordero delante de los otros 3 y que los demás lo estén viendo. Eso es, imaginaos el trauma que les puede crear. Lleváoslos a unos 10-15 metros para que no lo vean y llevar a cabo ese procedimiento. Cambiamos de bloque temático, inshallah. El profeta Muhammad alayhi salatu salam era misericordioso incluso con su umma, era misericordioso con nosotros. Así es, hadith narrado por Anas ibn Malik radiyallahu anh, transmitido por los 2 grandes del hadith, el imam Bukhari, el imam Muslim, hadith muttafaqun alayh. Nos cuenta el hadith
que todos los profetas, desde Adam alayhi salam hasta el profeta Muhammad alayhi salatu salam, todos han tenido una oportunidad. Allah les ha dado a todos ellos la oportunidad, ¿para qué? Para que hagan una dua. Todos la utilizaron, todos los profetas utilizaron esa súplica. Es como un deseo, una súplica a Allah Azza wa Jal. El único que no la utilizó y la guardó para el día de Yawmul Qiyamah, ¿quién es? El profeta Muhammad alayhi salatu salam. Guardó esa súplica para el día de Yawmul Qiyamah, y nos cuenta el hadith narrado por Anas ibn Malik, transmitido por el imam Bukhari, el imam Muslim, que el profeta alayhi salatu salam la utilizará para la shafa'a, para la intercesión. Pedirá a Allah Azza wa Jal que proteja y que salve a su umma. Cuando el día de Yawmul Qiyamah, el día del juicio final, el profeta Muhammad alayhi salatu salam se pare delante del trono de Allah Azza wa Jal y en sujud le pide a Allah Azza wa Jal, y Allah le dirá: oh Muhammad, álzate y pide, dime que se te concederá. Y el profeta alayhi salatu salam dirá: ummati, ummati, mi umma, ya Rabbil Alamin. El profeta Muhammad alayhi salatu salam también era misericordioso con sus vecinos, así es, con sus vecinos. Este hadith está narrado por Mujahid, uno de los sahaba radiyallahu an, transmitido por el imam Bukhari, rahimahullah, en el que estaban en la casa y Mujahid le dijo, Mujahid, que es el que cuenta el hadith, dijo que habían sacrificado un cordero, y Abdullah ibn Amr ibn al-As dijo: ¿habéis dado algo de comida de este cordero que hemos sacrificado a nuestro vecino judío? Es importante esto, ¿eh? ¿Habéis dado a nuestro vecino judío algo de la carne que hemos sacrificado? Así es. El profeta alayhi salatu salam nos enseñó y nos dijo: no forma parte de los buenos musulmanes, o no es un verdadero creyente aquel musulmán que se vaya a dormir con el estómago lleno y su vecino esté pasando hambre. ¿Cómo? Sí. Que no eres un buen musulmán si te vas a dormir con el estómago lleno y tu vecino está pasando hambre. Sea musulmán o no, aunque sea cristiano, aunque sea judío, aunque sea ateo, tienes la obligación de ayudar a tus vecinos y de entregarles a tus vecinos algo de comida si están necesitados. Y el dalil lo tenéis aquí, en el que Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, preguntó y dijo: ¿habéis dado a nuestro vecino judío algo de comer de este cordero que hemos sacrificado? Otro hadith está narrado por nuestra madre Aisha radiyallahu anha, y transmitido ¿por quién? Por el imam Bukhari, rahimahullah, en su sahih. Nos cuenta que el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos decía: el ángel Jibril, el ángel Gabriel alayhi salam, que la paz sea con él, era tan constante en recordarme los derechos de mis vecinos, me hablaba tanto de los derechos de mis vecinos, que llegué a pensar que los vecinos heredarían de mí, que llegué a pensar que Allah obligaría que los vecinos tenían que heredar los unos de los otros. Subhanallah. Y el último, en cuanto a este semiapartado, es volver a recordar ese hadith en el que el profeta Muhammad alayhi salatu salam, quiero que nos acordemos, quiero que lo tengáis en mente, y además os traigo el dalil, lo narró Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, y quien lo transmitió, el imam Bukhari, está en Sahih al-Bukhari. Dijo el profeta alayhi salatu salam: no es un verdadero creyente, no es un verdadero creyente el que llene su estómago, o el que vaya a dormir con su estómago lleno y su vecino esté pasando hambre. Aquí lo tenéis, hermanos, aquí lo tenéis, es evidente. Por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos con nuestros vecinos, independientemente de la raza, credo, religión o culto que lleven a cabo. Y también, para finalizar este bloque temático, semibloque temático de la misericordia de los profetas alayhi salatu salam, hablaros por unos minutos de la misericordia del profeta alayhi salatu salam. ¿Con quién? Con las mujeres. Con las mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que tenemos que ser misericordiosos con las mujeres. Pero antes de nada, dejadme, como ya hice en otra ocasión, y algunas personas han tenido la oportunidad de escucharlo, de un pequeño estudio social y cultural, y sobre todo religioso, acerca de un recorrido histórico por la situación de la mujer en la época, a inicios del siglo VIII, que es cuando nace el Islam del profeta Muhammad alayhi salatu salam, aunque el Islam nace con el inicio de los mundos, con Adam alayhi salam. Cuando el profeta alayhi salatu salam extendió el Islam que todos conocemos ahora, ¿cómo estaba la situación de la mujer en el mundo? En Europa, ¿cómo estaba la mujer en Europa? La Iglesia católica que conocemos hoy en día, se debatía
si la mujer tenía alma. Subhanallah. Se debatía si la mujer tenía alma. La Iglesia declaró que la mujer era un ser impuro y la mujer no tenía derecho a la herencia y tampoco la mujer podía tocar la Biblia. Fijaros qué fuerte es esto. Esto era la opinión de la Iglesia Católica en el siglo VIII, cuando el Islam trajo, o cuando el Islam fue transmitido al profeta Muhammad alayhi salatu salam. Este no es en ningún caso y de ningún modo ningún ataque a la Iglesia Católica. Estamos hablando de hechos históricos y hechos probados. Digo que la mujer no podía tocar la Biblia no cuando esté en su estado de periodo, estado de menstruación, como la mujer musulmana hoy en día, sino que no podía tocar la Biblia en ningún momento de su vida, porque era declarada un ser impuro. En China y en la India, las mujeres eran quemadas vivas. Cuando morían eran quemadas vivas, pero no cuando morían ellas. Cuando morían sus esposos, fijaros que esto es tremendo, cuando un hombre chino o indio en la zona de Asia moría, estos declaraban que la mujer no tenía derecho a la vida y era quemada viva junto al cadáver de su esposo. Esto es increíble y esos eran los derechos que tenían las mujeres. En Arabia, donde nació el profeta alayhi salatu salam, en Saudía, por así decirlo, existía una costumbre, el infanticidio femenino era que cuando nacían niñas, ¿qué les hacían? Lo sabes, ¿verdad? Lo has escuchado muchas veces. ¿Qué hacían? Así es. Cuando las niñas nacían y tenía un parto una mujer y nacía una niña, las enterraban vivas. Las enterraban vivas. No podían matarlas, sino que las enterraban vivas. Y además, cuando un hombre estaba casado con una mujer y este hombre moría, venía otro miembro de la familia de ese hombre y una cosa cultural que existía con una capa grande, se la tiraba encima de la mujer y era una forma de decir, has pasado a ser mi propiedad. Has pasado a ser mi propiedad. Eso era lo que ocurría en el mundo cuando llegó el Islam en cuanto a la mujer. ¿Y el Islam qué fue lo que trajo? ¿Qué es lo que ha traído el Islam? El Islam, el profeta alayhi salatu salam, trajo derechos a la mujer. Le ha dado unos derechos a la mujer. La mujer puede elegir con quién casarse. La mujer tiene derecho a la herencia. Abolió por completo el infanticidio femenino. No solo eso, sino que lo penó. La mujer, repito, podía casarse con quien quiera. Con quien quiera. En esa época, en cualquier parte del mundo, era una locura pensar que una mujer podía rechazar una propuesta de matrimonio de un hombre. Y si tenía dinero, más todavía. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo en un hadith que está en Bukhari, hadith Sahih al-Bukhari, dijo el profeta alayhi salatu salam, el que tenga dos hijas o más, y las eduque y les enseñe el Islam, tendrá garantizado el Jannah. Allahu Akbar. El que tenga dos hijas o más y las eduque, las cuide y les enseñe su religión, tendrá ganado el Jannah. Fijaros los derechos que daba el profeta sallallahu alaihi wasallam a la mujer y la misericordia que tenía con la mujer. Y el último dato, y concluimos inshallah con esto, en la última peregrinación, o la única peregrinación que hizo el profeta alayhi salatu salam, llamado Hajjatul Wada, la peregrinación de la despedida, 100.000 personas acompañaron al profeta alayhi salatu salam. 100.000 personas y se dirigió a todos ellos. ¿Sabéis cuáles fueron las últimas palabras que el profeta alayhi salatu salam dirigió a su gente que se han convertido en ahkam para nosotros? Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam: tratad bien a vuestras mujeres y sed buenos con vuestras esposas. Es una orden. Musulmanes, tratad bien a vuestras mujeres y sed buenos con vuestras esposas. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nunca, y desafío a alguien que me traiga la prueba, el profeta Muhammad alayhi salatu salam nunca le puso la mano encima a ninguna mujer, nunca golpeó la cara de ninguna mujer. Por lo tanto, un musulmán no tiene derecho a pegar a una mujer y no tiene derecho a golpear la cara de nadie, porque golpear la cara de otra persona se considera haram en nuestra religión. Así que lo vamos a dejar aquí después de este largo recorrido que hemos tenido acerca de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos hemos entretenido solamente en el aspecto de la misericordia que él tenía para con los mundos. Lo hemos dividido en muchos campos temáticos. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca poner en práctica la vida del profeta alayhi salatu salam. Eres de aquellos que dicen el profeta Muhammad, quiero al profeta Muhammad alayhi salatu salam.
pon en práctica aquello que has aprendido, compórtate como él, e inshallah, el día de Yawmul Qiyamah, cuando el profeta alayhi salatu salam esté en el Haud, esté dando de beber agua a los musulmanes en la fuente que le pertenece a él, si realmente le amas y si realmente practicas su sunna, estarás con él ahí. Él te recibirá y te dará de beber agua de sus manos. Y pedimos a Allah Azza wa Jal que nos permita beber agua de las manos del profeta sallallahu alayhi wa sallam el día de Yawmul Qiyamah. Amin ya Rabbil Alamin. Lo dejamos aquí pues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Hasta el siguiente capítulo. Y os digo otra vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.